Bien, capítulo 5. Ahora Israel conquista Jericó, pero Jericó no está, no nos da como regalo. Tenemos que hacer una guerra. Pero antes de guerra, primero tenemos que preparar. Sí, otro lado del río Jordán, preparamos. Israel se preparó muchas cosas. Sin embargo, ahora, la última preparación antes de la guerra. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Bueno, Ilson, por favor, lea estos versículos. Ya. Dice Josué 5, del 1 al 9. Cuando todos los reyes de los amorreos estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos, delante de los hijos de Israel. Ya, los cananeos, la gente de Jericó, escuchando, cruzando río Jordán, todo el mundo de Canaán, los cananeos escucharon. Otra vez ellos cruzaron río como cruzando Mar Rojo. Aquí dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ese es el contexto. Continuamos como dijo. Sí, Wilson continúa, por favor. ¿Sí? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ya, un dolor. Y Jesús se hizo, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en ese lugar, en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hasta hoy. Gracias. Ya. Es la historia que creo que ustedes leyeron, escucharon, pero vamos a ver qué significa esto. ¿Cuál fue el primer mandato de Dios a los israelitas que cruzaron el río Jordán? ¿Cuál fue? El primero es santificarse, creo, ¿no? Creo que es santificarse. No, No. recién usted leyó. Hacerse cuchillos. Circuncidarse, afilar Sí, cuchillos, hacer el pues. cuchillo, pero eh, Para la cuchillo no es circuncisión. propuesto, sino que circuncidar, Para la... ¿no? Circuncidar, claro. Ese tiempo no había cuchillo de operación, no. Como ahorita. La piedra, esa piedra preparó, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Mm? Doble Pues todos dolor. los del pueblo que habían salido, saliendo de Egipto, ellos recibieron circuncisión. Esa primera generación.
Ellos todos murieron, salvo dos, ¿no? Todos murieron en el desierto. Y la segunda generación, que saliendo de Egipto, nacieron en el desierto. Ellos en el desierto no hicieron circuncisión, porque allá, como en el desierto es un viaje, no pudieron, que todos eran incircuncidados. Esa es la situación cruzando el río Jordán. ¿Qué significa esto? Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué? Según la Biblia, nacido en el desierto, no estaban circuncidados. ¿Qué importa esto? ¿Por qué necesitaba circuncisión una vez más? Pacto. ¿Cuál es la circuncisión? ¿Ya, Javier? ¿Qué es la circuncisión? Es un pacto, pastor, Es un pacto de... es un pacto, ¿Mm? el propusco del varón, ¿Ya? ¿ya? Es un pacto entre Dios y los hombres para poder santificarlo de esa forma. Propiedad. Santificar propiedad de Dios. ¿Ya? Dios ordenó esto primero a Abraham. Ujú, Sí, esa costumbre antes de Abraham sí había, pero es como una costumbre de algunas tribus. Pero Dios, con esta acción, prometió, ¿no? ujú. Si Javier lea esta parte, Génesis 17:10. Así dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así, este es mi pacto Amén. que guardaréis entre mí y vosotros, tú y tu descendencia. Todos tienen que ser circuncidados, todo varón. La mujer no. En África, algunos lugares también a las mujeres hacen circuncisión, es antibíblica. No, las mujeres no hacen esto, sino que por sus padres o su esposo recibiendo, las mujeres también estaban incluidos, que ellos también ya han recibido. Las mujeres reciban circuncisión a través de su esposo o su papá. Que ellos reciban, considera que las mujeres también recibieron. Este acto solamente es para varones. Tanto pueblo, también siervos, está en su casa todos. Y Génesis 16:14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es palabra de Dios. Ahora, Israel, lo que el pueblo que nacido en el desierto, nadie recibió circuncisión. Y Dios ordenó. Era un tiempo de viaje. Ellos son incircuncisos. Según esta palabra, no es pueblo de Dios. Sí, Dios considera que era un tiempo de viaje. Pero ahora, antes de cruzar, bueno, antes de comenzar la guerra, ordena que haga esto. Prepare cuchillos, no como cuchillo de hierro o zen, no, cuchillo de piedra. Prepare y haga circuncisión.
La circuncisión era una marca grabada en el cuerpo de los israelitas como señal del pacto de que se convertirían en el pueblo de Dios. La circuncisión era una señal, un símbolo y una marca de yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Porque es un pacto entre Dios Jehová e Israel, descendiente de Abraham. A través de circuncisión, Dios declara, vosotros son mi pueblo, y el persona que reciba esa circuncisión declara, yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Este fue un testamento para el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Así, ¿no? Jorge, ¿qué quiere? Un error. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, ya que estamos tocando el tema de la circuncisión, Sí. me parece muy importante Mm, porque, bueno, eh, hay teólogos calvinistas ujú, que, bueno, están a favor del bautismo de infantes, ¿no? ya. Entonces, su postura es de que a través de la teología del pacto, Abraham circuncidó a todo lo de su casa, niños pequeños, Claro. 8 días de nacido. En 8 Entonces, días. desde ese enfoque se dice de que la circuncisión ahora ha sido reemplazada por el bautismo, ¿no? Correcto. Y hay pasajes que ellos cogen y para que puedan, ¿no?, justificar pues el bautismo de infantes, ¿no? Y bueno, Sí. sabemos que la teología presbiteriana pues bautiza niños, ¿no? Mm, El pastor Aquiles, que lo considero mi pastor, bueno, en vida fue, él bautizaba niños, ¿no? Yo también estoy haciendo un estudio profundo para poder entender la teología del pacto. ya. Y mi pregunta era, ¿qué opina usted, pastor, del bautismo de infantes? ¿Y Mm. cómo se administra allá en Corea? ¿Allá en Corea bautizan bebés o bautizan solamente personas mayores? Bien, muchas gracias. Esto está dentro de esa clase. Cuando llega ese momento ya continuaremos. Pero sí, todos piénsalo por favor, que sobre este tema, que bautismo infantil es bíblicamente correcto o no. Eso sería una de temas que hoy vamos a tocar, aunque brevemente. Gracias, Jorge. Ya. La circuncisión fue una ceremonia y la evidencia importante es una ceremonia y más también una evidencia de que el hombre viejo murió y se convirtió en el pueblo del pacto de Dios. Aquí dice esa palabra pacto, también Jorge usaba este término pacto, porque es una promesa de Dios, que tú haces esto, será mi pueblo. Si tú no haces esto, no puedes ser mi pueblo. Es una firma, es un contrato, más bíblicamente se llama pacto. Por eso, los incircuncisos y los inmundos no podían entrar en la ciudad santa. El templo no puede entrar, no permite. Despierta, despierta, vístete el de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaías 52. Al templo, hasta la ciudad santa, Jerusalén, Israel pensaba que no puede entrar ellos. Entonces ahora, ¿qué elección tiene estos? Antes de comenzar la guerra para conquistar Canaán, Israel tuvo que restaurar su santidad proclamando primero que eran el pueblo de Dios a través de la circuncisión. Sí, sí. Amén. ¿Mm? Pacto. Ya vamos a comenzar la guerra, pero
en esa guerra Dios estará con ellos. Dios pide que primero declare que tú eres mi pueblo. Entonces, tenemos que restaurar la santidad a través de circuncisión. Por eso Dios pidió esto. Por lo tanto, para participar en la obra de Dios, primero hay que ser santo. Hoy, nosotros, como queremos ser obreros de Dios, pastor de la iglesia, o un discípulo de Dios para obra de Dios, la primera opción o requisito es ser hijo de Dios. Sí, yo creo, por eso estamos aquí. Pero Dios quiere que una evidencia que tú me aceptas como Dios, yo soy tu Dios, tú me obedecerás. Esto era en el Antiguo Testamento circuncisión. Esa parte que cortando Israel siempre recordaba que toda la genealogía, la familia, toda la vida depende de Dios. ¿Por qué Dios ordenó que haga esa ceremonia en ese lugar donde quizás poco complicado decir o no se ve y además es una señal que solo él o su familia conoce, es un lugar íntimo, pero Dios consideró que a través de allá Israel continúa la vida de Israel. Sí, a través de ese señal que ellos tienen que de recordar que somos de Dios, somos para Dios. Ya, entonces, ahora vamos, hasta ahí está bien, pero creo que ahí tenemos otras preguntas. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron, ¿no? Aquí yo saqué un dibujo de ese consultorio Gilgal. Todos Está están bonito. allá en campamento, cubriendo una parte y está esperando que sanar. Jehová dijo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Se quitó oprobio de Egipto. Ya, eso tendrá otro tema que tenemos que ver, pero primero, ¿sería sabio circuncidar delante del enemigo? Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Nosotros podemos observar aquí, Génesis 34, y Jacob, su hija, fue violada. Entonces, ellos querían hacer una guerra, pero ellos ofrecieron que seremos mismo pueblo. Entonces, Jacob dio una condición que reciba circuncisión. Ellos aceptaron. Aquí dice, obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaban desprevenida y mataron a todo varón. Por esta causa, Simeón y Leví se perdieron su derecho de primogenitura y ellos recibieron maldición. Eh, en Éxodo parece que explicó, ¿no? ¿O no?
o José, vamos a estudiar también esta parte. Bueno, Simeón y Leví recibieron una maldición, porque su papá Jacob hizo ya promesa, hizo un trato con Amor y Siquem. Ellos violaron palabras de papá, pero solo dos, quizás algunos siervos ayudaron. Solo ellos pudieron matar todo el varón de Siquem. ¿Por qué? Porque ellos recibieron circuncisión de adulto. Y en tercer día ya no pudieron mover. Estaban todos en la cama. Entonces, Simeón y Leví pudieron matar fácilmente para todos. Y ahora, Israel, todo varón recibieron circuncisión. ¿Qué pasaría? Todos estaban en la cama. No se pueden mover. Ya se perdieron su defensa físicamente. ¿Dónde? Cruzaron Río Jordán. Y al frente está Jericó. Y los soldados de Jericó, si salieran y atacaran a Israel, ¿qué pasaría? Todos van a morir. Estaba indefenso. Por eso, pregunta dice, ¿sería sabio? ¿Qué le parece a ustedes? Sí, Cristian, correcto. ¿qué le parece? Ya Javier parece que tiene palabra. Bueno, yo Ya, diría que sí Javier es correcto primero. porque es un mandato. Sí. Ah, sí, Eh, Cristian está bien. pero, pastor, acá hay algo, Dios sabio también, antes de poder darle la victoria, antes de entregar a Jericó, Mm, hace esto porque físicamente hay dolencias, hay un tiempo, un lapso de días para la ya, recuperación y para estar en un estado óptimo, lógico, ¿no? sí, pero oh, el enemigo está frente. ¿Por qué Lógico. no hicieron antes de cruzar Río Jordán? Mucho más seguro. Que Pero ya como en lo mencionó Pastor, tenían que estar santificados, ¿no? Y ser parte del pacto. No, no, está bien. Pero mi pregunta es, ¿por qué allá? ¿Por qué cruzando el río Jordán? Es en una el tontería, versículo, ¿no? sí, pastor, en el versículo 1 del capítulo Mm, 5 que estamos estudiando, dice sí, sí. que el corazón del pueblo que estaba al frente, ¿no? Mm, Jericó, desfalleció su corazón y no hubo claro. más aliento en ellos delante de Mm, los hijos de Israel. sí, Entonces, eso también creó una confianza, ¿no? Para que se haga la circuncisión al pueblo. está bien. Pero repito pregunta. ¿Por qué no hicieron antes de cruzar río Jordán? Mucho más seguro. Claro, Realmente es mucho más peligro. Si los Jericó o cananeos conocieran esa situación, ellos sí, también pueden enviar espías, si atacaran, todos van a morir. así es. Como hemos visto en el caso de Siquem, Leví y Simeón, solo dos, pudieron matar una ciudad completamente. Ahí no puede luchar. No sé, ustedes recibieron circuncisión o no, o también en qué edad recibieron, o desde el nacimiento ya no necesitaban, cada uno diferente, pero sí, y yo en 22 años algo recibí mientras hacían el servicio militar. ¿Circuncisión física, pastor? Sí, No, sí. yo te he hecho la circuncisión espiritual, pastor. No, no, En, físicamente. en mi conversión, Eh, pastor, el Señor me ha circuncidado, como dice Pablo. No, es bueno para salud. Según Ay, los ay, ay. médicos, es bueno para salud. Ah, Entonces, qué bien, pastor, qué bien. evitar algunas dificultades, circuncisión es una acción sabia, dice. Pero Pastor, bueno, entonces, ¿cuántos días, pastor? Disculpe que le pregunte una pregunta. ¿Cuántos días es un lapso de días, semanas, mes? no, no, no. Ahora
Es diferente que antes. Primero, Ah, bueno. usan bien cuchillos bien preparados, cuchillo de operación y también inyección. Primero, ¿cómo se llama? Anestesia, silocaína. Anestesia, después operación también, otra inyección que no tenga dificultad, entonces sana rápido. Ah, Primero ya, sana ya. rápido, pero de todas maneras, 2, 3 días, generalmente fin de semana, el Ah, mire. sábado, reciba, domingo y lunes está casi normal. Y bueno, esa era como operación de hoy, pero en el tiempo de ellos estaba haciendo por cuchillo Puro de cuchillo. piedra. No había ningún medicamentos. No Solo había necesitaba esperar que una sanidad natural. natural. Sí. Entonces, Con hierbas puede ser. parece que casi una semana. Una semana. Según la Biblia, tercer día era mayor dificultad. Era mayor dificultad. Tercer día ya no se puede mover. Bueno, puede mover, pero un dolor. Entonces, ahí no se puede pelear. Por eso Simeón y Leví aprovecharon ese tercer día. Entonces, ahora, volvamos al tema. ¿Por qué Dios ordenó que hiciera esa circuncisión frente del enemigo? No se pueden huir porque ya cruzaron Río Jordán. Si los atacaran van a morir, deben morir. ¿Qué está mirando Dios? Y la, con- Pastor, y la confianza. Sí, quizás Sol, ¿qué Dios, dice? Mm, que quizás Dios les ordenó eso para que ellos puedan poner toda su confianza en Dios. Ya no sí, era con sus fuerzas o como ujú, ellos podían hacerlo, sino ya era claro, Dios, el Rey Supremo. sí. Mira, aquí Dios está enseñando, también probando. En esta situación, cruzando el río Jordán, frente del enemigo, haga circuncisión, está pidiendo una confianza absoluta, una obediencia absoluta. Humanamente es una tontería. Frente al enemigo haga esto, no. Pero la obediencia de ser circuncidado audazmente frente al enemigo muestra la absoluta confianza y la obediencia de Israel a Dios. Amén, ¿no? Sí, José y pueblo de Israel, todos los varones, si no confiar en Dios absolutamente, no, no, no. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? A nadie ahora. Pero ellos confiando en Dios, Dios nos cuidará. No pasará nada. Humanamente es tontería, pero sí, cuando Dios ordenara, significa que Dios va a cuidar. Eso significa esto. Y después viene otras cosas, un poco más complicadas ahora. Jehová dijo a José, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué es oprobio? ¿Qué significa oprobio? Deshonra, profesor. ¿Mm? Deshonra. Deshonra. Mm, A ver, eso en otra traducción significa vergüenza. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Hasta hoy, Gilgal significa rodar, rodar, rodar. Entonces, Jehová dijo, con esa circuncisión ya he quitado de vosotros la vergüenza de Egipto. Entonces ahora, ¿qué significa esto? Recibir o circuncisión. ¿Y por qué se quita el oprobio de Egipto? ¿Qué es oprobio del Egipto?
el oprobio, es la vergüenza de Egipto. ¿Por qué? Pastor, dice aquí oprobio, Mm, la burla de los egipcios hacia los israelitas que consideraran que fracasarían en el intento de obedecer la tierra prometida. ya. Sí, algo está cerca, pero veamos bien, pensamos bien. ¿Por qué Dios dijo que es incircuncisión? Era oprobio de Egipto. ¿Por qué dice así? En Egipto, Israel estaba esclavos. Primero, para Dios era una vergüenza, porque eres Dios, aunque Él ya programó, era plan de Él. Él dijo a Jacob, que a Abraham, que sus descendientes estarían en otro lugar como esclavos, 400 años. Pero siendo Dios Todopoderoso, su pueblo escogido estaba esclavo de otro pueblo. Realmente para Dios era una vergüenza. Es una vergüenza de Egipto. Y el segundo, Dios sacó por su poder de Egipto. Este pueblo fue elegido por Dios. Dios mostró su gran poder y llegó a ser desierto. Pero este pueblo, siendo pueblo de Dios, no confiaba en Dios. Ellos crearon un ídolo, un becerro de oro, y adoraron, hablando que es nuestro Dios. Dios quería matar todo. Moisés oró que no, si tú mataras a ellos, todo el mundo va a decir que Dios de Israel no tenía poder de llevar su pueblo a la tierra prometida, por eso mataron todo. Será tu vergüenza. Pero realmente por este pecado y también finalmente otro pecado que desobedecieron a ellos, Dios ordenó que ellos no pueden entrar allá. Entonces, para Dios, primero su pueblo estaba en esclavo en Egipto, era su primera vergüenza siendo Dios. Pero más, él sacó a Israel de Egipto hablando que yo voy a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Pero ellos desobedecieron, no tenían fe. Entonces Dios tuvo que decir que nadie podrá entrar a este pueblo. Pero si Dios dijo que yo voy a llevar a Israel allá, tierra prometida, él no pudo. Otra vergüenza para Dios. Dios planificó, Dios prometió, pero Dios no pudo cumplir, no por falta de su fuerza, su poder, sino que por desobediencia de pueblo. ¿Sí? Esto era una vergüenza que Dios pudo decir, vergüenza de Egipto. Pero ahora, recibiendo esa circuncisión, ahora Dios restaurando su pueblo nuevamente. El pueblo que sacó de Egipto desapareció, ya murieron, pero no terminó esa promesa, sino que ese pueblo continúa con este nuevo pueblo que recibiendo ahora circuncisión ya se completó nuevamente. En Egipto, Israel fue esclavos de los egipcios. Siendo pueblo de Dios, vivir como esclavos era vergüenza, primera vergüenza. Dios Todopoderoso, el Shaddai, sacó a Israel desde Egipto por su gracia y poder. Sin embargo, por el pecado y desobediencia del pueblo, la primera generación de salir de Egipto, Dios no pudo cumplir su plan que llevaba a la tierra prometida. Así lo que Dios no pudo cumplir su plan de salvación fue vergüenza de Egipto, porque los egipcios pudieron burlar a Dios
por no cumplir su plan. Dios de Israel, nos mostrando gran poder, salió de Egipto con tanta fuerza, pero mira, no pudo cumplir ese Dios su palabra. Ese pueblo, todos murieron en el desierto, fracasó, fracasó el plan de Dios. Pero sí, en esta segunda generación, Dios ya está cumpliendo su plan, porque esta ceremonia de circuncisión significaba la obediencia y la confianza de Israel. Y por eso ya se fue la vergüenza de Egipto. Dios se sentía vergonzoso, pero esta nueva generación está obedeciendo frente del enemigo, cruzando el río Jordán, recibieron circuncisiones, mostrando su obediencia absoluta, confianza absoluta. Ahora ya vamos a cumplir mi promesa. Vamos a conquistar esa tierra. Voy a dar una heredad para ellos. Entonces ya mis vergüenzas en Egipto, tanto que esclavitud y también fracaso en desierto, ya quitado. Ya se fue, rodado. Por eso puso nombre Gilgal. Rodar, dice, ¿no? Gilgal. Rodar, Rodar. rodar. Sí, rodar. Se giró, se fue. Se fue. El significado moderno de la circuncisión es el bautismo. Amén. Sí. La circuncisión es una declaración y una promesa de creer y confiar solo en Dios. Ahora, muero en Cristo y Cristo vive en mí. Este es el proceso de llegar a ser un pueblo del pacto. Por lo tanto, antes de la guerra, Israel primero tuvo que establecer una relación con Dios. Por eso Dios ordenó, antes de comenzar la guerra, circuncidar. Después, celebrando circuncisión, ahora celebra segunda etapa, es Pascua. Ya, Rogel, por favor, lea aquí, versículo 10 a 12, por favor. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas y nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Gracias. Ya, como no hubieron circuncidados, tampoco pudieron celebrar la Pascua, porque Pascua solo puede participar circuncidados. Por eso, no celebraron. Pero ahora circuncidados todos, entonces ahora Dios ordena que celebrara Pascua. Y durante 40 años no celebraron. Pero ahora Dios, antes de guerra, primero ordena que recuperara toda la vida espiritual, relación con Dios. Pascua es una confirmación de que Dios es nuestro Dios. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. El que está mirando allá, ahí, en esa pampa, llanos, están celebrando Pascua. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y maná ya
cesó. Toda esa historia nos muestra que está cumpliendo toda la palabra de Dios. Como Éxodo 12:14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y esta palabra también aquí dice, ¿no? Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que le hubieres circuncidado. Es la condición, requisito de para participar de la Pascua. Celebrar Pascua significa que ya están en Dios. Dios está con ellos. Sol, por favor, aquí lea. Sí, pastor. Mm. Dice, Israel, que había restaurado su relación con Dios a través de la circuncisión y se declaró a sí mismo como pueblo del pacto, ahora tenía que cumplir con sus obligaciones como pueblo del pacto. Continúa. Dios ordenó que la Pascua se guardara de generación en generación, en el día de la victoria, para liberar a Israel de Egipto. La Pascua fue el día en que Israel fue salvado por la sangre de los corderos. Antes de la guerra, Israel tuvo que recordar nuevamente su salvación a través de la sangre. Amén. Pascua. Nosotros llamamos el Pascua como Domingo de Resurrección. Bueno, prácticamente Pascua era 2 días antes del Domingo de Resurrección. El viernes, según en el tiempo de Jesús. Jesús murió el día de Pascua, porque él era cordero. Día de Pascua, cordero muera y sacrifica y come todo el pueblo. Con esto, la bendición y el perdón de pecados viene a Israel. Entonces, Jesús, como un cordero de Dios, murió en el día de Pascua y ahí Israel recibía perdón, como nosotros cristianos también recibamos perdón, celebrando Pascua. Pero Pascua es solamente limpiar pecado. Y esta parte completa cuando Él resucite. Porque perdón de pecado es un proceso. Recibir perdón de pecado, ahora vivir con Dios. Es la resurrección. Por eso estamos celebrando día del domingo, día de resurrección. Por la sangre de Cristo, nosotros también somos salvos. Solo a través de la sangre de Cristo hemos triunfado sobre el juicio, la maldición y el poder de Satanás. La gracia dura solo cuando hay sangre. Siempre debemos confesar la gracia de la sangre de Cristo y siempre debemos confesar que Cristo, quien nos dio esa gracia, es nuestro Señor. Esta confesión es el secreto de la victoria. Amén. La guerra, conquista. ¿Cómo comienza? Con esa victoria, con esa confesión. Dios nos perdonó y resucitó. Es ya preparación de, antes de comenzar la guerra. Pero un tema que ya Jorge preguntó, bautismo infantil. Ya, Jorge, por favor, léalo aquí. Amén. Bautismo infantil. En la era del Antiguo Testamento, debido a que las
a que los hijos de los creyentes eran miembros de la iglesia, les fue dado el signo marca de la circuncisión. Primero, en Israel es como iglesia. La Biblia menciona iglesia o la congregación y también pueblo de Dios. Es nombre de Israel. Ellos son descendientes de Abraham, pero no como por sangre. Sí, la mayoría eran descendientes de Abraham por sangre, pero ahí están muchos gentiles confesando fe. Todos ellos recibiendo la circuncisión, considera como pueblo de Dios. Unir este pueblo, sea israelitas o gentiles, todos se unir como pueblo de Dios, era por circuncisión. Entonces, la circuncisión era una marca, una evidencia, una declaración de ser pueblo de Dios. Dentro de esta circuncisión, ese orden, estaba incluido niños, porque de 8 días reciban niños esa circuncisión, sin preguntando a ellos que tú quieres recibir circuncisión, no. Siendo hijo de un israelita, los padres entregaron esa ceremonia de circuncisión. Y ahora continúa Jorge, la segunda. Amén. Dice, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento son en esencia la misma iglesia. Y es la misma iglesia. Entonces ahora, En la era del Nuevo Testamento, Dios tomó el signo o la marca de la circuncisión y lo cambió por el bautismo. ya. Entonces, bautismo es igual que circuncisión. Circuncisión era adultos y niños. Los hijos de pueblo de Israel recibieron o debían recibir circuncisión. Si no recibía circuncisión, no era pueblo de Dios. Entonces, iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento son iguales, esencialmente iguales, forma diferente, pero la idea es igual. Entonces, en el Nuevo Testamento, igual, pueblo de Dios debe celebrar circuncisión a los niños, pero la circuncisión no hay. En vez de circuncisión hay bautismo. De bautismo también, tanto adulto y niño deberían dar. Los hijos de creyentes deben recibir bautismo infantil. Muchos de nosotros o alguna iglesia se equivoca que el bautismo infantil era una costumbre nueva de iglesia romana. No, es gran error. Según documentos, iglesia apostólica, antes de Constantinus, muchos padres como Ireneus, Agustino o varios ya escribieron que estaban celebrando bautismo infantil. No vamos a tocar ahora porque este tema no es tema principal, sino que eh, es solo con esa idea saqué poco más idea, pero principalmente, teológicamente, bautismo infantil es bíblico, porque siempre Dios salva a su pueblo, tanto adulto y sus hijos. La promesa, la gracia de Dios llega a un creyente y a su descendiente. Dios no hace que yo salvo a ti, pero a tu hijo no lo conozco. Él mismo tiene que decidir, no. Pero sí, la salvación es personal. Es personal. Entonces, cada niño que recibieron bautismo infantil también debe confesar su fe por su propia palabra, por su propia decisión. Pero esto no significa que hasta llegar que él confesara no es pueblo de Dios, no.
siendo hijo de un creyente, tiene derecho, más también una responsabilidad o una responsable de recibir bautismo infantil. Si ellos todos reciban bautismo infantil, considera como bautizados infantiles, pero cuando llega a ser adolescente o adulto, tiene que confesar su propia palabra, reconocer que Dios es mi Dios. Ahí considera como bautismo oficial. Hasta ese momento, esa persona que recibió bautismo infantil es bautizados infantiles. Hay una diferencia. Ojo, que bautismo no es un requisito de salvación. Bautismo es una confesión que yo soy hijo de Dios. Una separación que yo viviré diferente que el mundo. Por eso, bautismo infantiles no significa que ese niño va a recibir, ya recibió salvación, no. Sino que ese bautismo infantil solamente nos promete que yo voy a guiar y enseñar a ese niño que sea hijo de Dios. Dios lo guiará, Dios lo cuidará, Dios dará gracia a ese niño. Cuando llega esa gracia, él mismo va a declarar su fe. La salvación viene por su propia declaración de fe. Pero el bautismo infantil sí da gracia que ese niño creciera en la fe, creciera dentro de la iglesia, creciera conociendo, aprendiendo la palabra de Dios. La iglesia coreana, pues la mayoría son cristianas y metodistas, todos celebran bautismos infantiles. Nosotros, generalmente hasta 3 años, que por la fe de sus padres, celebra bautismos infantiles. Pero sí, últimamente hemos cambiado, que muchos ahora ya entrando como adulto también. Entonces, hasta 12 años todavía permite que pueda recibir bautismo infantil. Pero más de 12 años ya tiene que confesar su propia palabra. Entonces, hay un proceso, pero idea principal continua, que los hijos de creyentes está promesa de Dios. Ellos son hijos del pacto. Dios prometió que tú y tu casa serás salvo. De esta palabra, nosotros aceptamos dar bautismo infantiles. Y sobre ese tema, quizás en otra ocasión podrán discutir o enseñar o aprender más, pero una vez más, repito, esta ceremonia de bautismo infantil no era producto de Iglesia Católica Romana, no. Iglesia primitiva ya hizo. Alguien pregunta, en la Biblia, ¿dónde está ese versículo que diera bautismos infantiles? No, no existe. No existe. Pero sí, todo libro de la Biblia nos enseña. Es igual que, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia como doctrina de Trinidad? La palabra Trinidad no existe. Pero si Iglesia Evangélica negara a Trinidad, es una secta ya. ¿Por qué? Porque toda la Biblia muestra que Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tres, pero uno. No hay una frase, un versículo directo, pero toda la Biblia muestra esto. Bautismo infantil, igual, como en otro caso, por ejemplo, ¿por qué están celebrando domingo? No es sábado. Literalmente tenemos que celebrar sábado. En ninguna parte no dice que celebrará el domingo. Pero nosotros leyendo la Biblia
Sí, toda la bendición y como requisito de sobre Sabbat está en domingo. Sabbat es el día de celebrar la creación. La creación no es el final. Domingo es celebración de resurrección. La salvación cumplió por la resurrección de Jesucristo. Entonces, por esa razón, no celebramos Sabbat. La creación es proceso. Plan de salvación cumplió el domingo por la resurrección. La iglesia primitiva celebró, en vez de Sabbat, domingo, domingo de resurrección. No hay una frase que celebrar el domingo, pero sí, la Biblia nos muestra que ya debemos celebrar el domingo. Bautismo infantil es también, aunque no haya una frase directa, pero toda la Biblia, por tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos muestra, sí, tenemos que celebrar bautismo a niño también. ¿Por qué? Porque es hijo del pacto. Porque en el Antiguo Testamento circuncisión era adulto y niño. Esa circuncisión es el bautismo hoy. El bautismo también debe celebrar adulto y niño. Quizás algunos se equivocan como pensando bautismo es un requisito. Si fuera requisito de salvación, no deberíamos celebrar bautismo infantil. Pero no era requisito. Es una gracia, es una dedicación, confesión. Es una enseñanza, símbolo. Entonces nosotros celebramos al niño, bautismo, después el niño aprenda la palabra de Dios, después él mismo confesará su fe, ahí recibirá salvación. Bautismo infantil funciona para que ese niño confesara su propia fe a través de la vida en Cristo, en la iglesia. Por eso, bautismo infantil sí sirve. Si alguna familia no quiere, no importa porque no es requisito de salvación. Pero ¿cuál es más útil? ¿Cuál es más obediente a la palabra de Dios? ¿Celebrar bautismo infantil o no celebrar bautismo infantil? Es cada uno delante de Dios debe pensar. Pero sí, doctrinalmente, Iglesia Presbiteriana celebra y más conseja que de bautismo infantil. Ya, otras preguntas en otra ocasión continuamos. Ya, vamos a leer. Por favor, levanta sus micrófonos y vamos a leer aquí una conclusión. Somos llamados a ser hijos y obreros en el reino de Dios. Para ganar la victoria en esta tierra, siendo pueblo del reino de Dios. Primero, vivir Vivir una vida santa, comprometido ante Dios. esa es Circuncisión. la significación de circuncisión, ¿no? El segundo, Poner a Dios en el centro centro vida. de nuestra vida y Vivimos una vida de vivamos con servicio servicio y obediencia a Dios. Paz. es paso. Así, Dios nos protegerá aún ante los de los enemigos. maldades y hará de nuestra vida Una victoria. vida de paz. Cruzando el río Jordán, antes de comenzar la guerra contra Jericó, Dios ordenó primero, haga circuncisión y celebra Pascua. Entonces, los hijos de Dios son, ¿quiénes somos? Vivir centrado en Dios que me salva y me bendice, y vivir una vida santa y obediente, digna de la voluntad de Dios. Es hijo de Dios. Dios dijo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén. En nuestra vida
de Z, Gilgal, donde Dios cumplió su palabra, su promesa. Dios cumplió su promesa de salvación y así Dios reciba gloria. Somos sus hijos. Bien, ¿algunas preguntas? No, bueno, una pregunta, una pregunta. Ya, a ver, está Adi. ¿Está Adi allá? Adi. Buenas noches, pastor. Sí, Disculpe buenas la tardes. tardanza. Entró Buenas tarde, noches. ¿no? Sí, pastor. Ok. Ya, ¿y quién lo ayudó? Julio Cristóbal está. Julio, Pastor, buenas noches también. buenas noches. Igualmente, Ya, gracias por el trabajo. por trabajo. Bien. Y Zulin ya no viene, tercera vez. Ya no podrá escribir de notas. Ya jalado. Bien. Descansamos 10 minutos y 8:40 continuamos. Pastor, 15, Sí. pastor.